Tú te lo comiste todo, y lo dejaste con hambre otra vez. Las palabras salieron de la boca de Rodrigo con una lentitud antinatural, cada sílaba cargada de una comprensión terrible que se formaba en tiempo real, como si su cerebro estuviera procesando información que había estado ahí todo el tiempo, pero que solo ahora en este momento preciso cobraba forma completa en su conciencia. Su voz era baja, casi un susurro, pero había en ella algo peligroso, algo que vibraba en el aire quieto de la cocina como la calma falsa antes de una tormenta devastadora. Había regresado a casa después de 12 días consecutivos, trabajando en los campos petroleros del norte, 12 días de turnos de 16 horas bajo un sol implacable, operando maquinaria pesada que requería concentración constante, porque un solo error podía costarle la vida. 12 días durmiendo en barracas compartidas con otros hombres igualmente exhaustos, todos ellos sacrificando tiempo con sus familias por salarios que, aunque buenos para los estándares del país, nunca parecían suficientes para cubrir todas las necesidades que se acumulaban como deudas invisibles. El viaje de regreso había tomado 8 horas en un autobús destartalado, que traqueteaba sobre carreteras mal mantenidas, atravesando paisajes áridos donde ocasionalmente aparecían pequeños pueblos que parecían estar muriendo lentamente bajo el peso del olvido. Rodrigo había dormitado irregularmente durante el trayecto, su cuerpo protestando contra el asiento incómodo, su mente flotando en ese estado liminal entre el sueño y la vigilia donde los pensamientos se volvían líquidos y extraños. Había pensado en su hijo durante ese viaje, en Tomás, su niño de 6 años. Se había preguntado si el niño lo extrañaba tanto como él lo extrañaba a él, si había crecido perceptiblemente en estas casi 2 semanas de ausencia, si recordaría mostrarle los dibujos que había estado haciendo en la escuela. Rodrigo guardaba cada dibujo que Tomás le daba, los mantenía doblados cuidadosamente en su billetera o pegados con cinta adhesiva en la pared de su área de la barraca, pequeños recordatorios de colores brillantes de por qué soportaba este trabajo brutal. El autobús lo había dejado en la terminal a las 6:15 de la tarde, cuando el sol de octubre comenzaba su descenso hacia el horizonte pintando el cielo de naranjas y púrpuras, que habrían sido hermosos si Rodrigo hubiera tenido energía para apreciarlos. Había tomado un taxi compartido hasta su vecindario en las afueras de la ciudad, un desarrollo de viviendas de interés social construidas hacía 15 años, y que ya mostraban signos de deterioro. Pintura descascarada, grietas en las paredes, jardines pequeños convertidos en parches de tierra seca. Su casa era la tercera en una hilera de estructuras idénticas, pequeñas cajas de concreto de 2 dormitorios, que habían sido diseñadas con la intención funcional de alojar familias de bajos ingresos, pero sin ninguna consideración real, por estética o confort. Había comprado esta casa con su primera esposa, la madre de Tomás, hace 7 años, cuando ambos habían sido jóvenes y llenos de esperanzas sobre el futuro que construirían juntos. Pero María había muerto cuando Tomás tenía apenas 3 años. Un aneurisma cerebral que la había fulminado sin advertencia, mientras preparaba el desayuno una mañana de martes. Un momento estaba vertiendo café, y al siguiente, estaba colapsando en el piso de la cocina, y para cuando la ambulancia llegó ya no había nada que hacer. Rodrigo había quedado destrozado, navegando el duelo mientras simultáneamente trataba de cuidar de un niño pequeño que lloraba por su mamá y no entendía por qué ella no volvía. Durante 2 años había sido solo él y Tomás, una existencia difícil pero manejable, donde Rodrigo hacía malabares con el trabajo, el cuidado infantil y las tareas domésticas con una determinación obstinada de mantener unida su pequeña familia. Pero era agotador, era solitario, y cuando conoció a Gabriela hace 1 año en una reunión social organizada por compañeros de trabajo, había sentido como si le estuvieran ofreciendo un salvavidas. Gabriela era atractiva, de 32 años, divorciada sin hijos con un empleo estable como gerente de una tienda de ropa en el centro comercial. Era articulada, segura de sí misma, y había mostrado interés genuino en Rodrigo y en Tomás cuando Rodrigo hablaba de su hijo. El cortejo había sido rápido, tal vez demasiado rápido en retrospectiva, y se habían casado después de solo 6 meses de relación,
movidos por una combinación de soledad, conveniencia práctica y lo que Rodrigo había interpretado como amor. Gabriela había prometido ser una buena madre para Tomás. Había dicho todas las cosas correctas sobre querer formar una familia, sobre cómo había soñado siempre con tener hijos, y al principio, durante los primeros meses, había parecido genuina en sus esfuerzos, llevando a Tomás al parque, preparando comidas, participando en las rutinas familiares. Pero gradualmente, de maneras tan sutiles que Rodrigo no las había notado conscientemente hasta ahora, las cosas habían cambiado. Gabriela se había vuelto más irritable con Tomás, más impaciente con sus necesidades infantiles normales. Comenzó a quejarse de que el niño era demasiado demandante, demasiado ruidoso, demasiado desordenado. Y cuando Rodrigo tenía que irse por periodos extendidos de trabajo, algo que sucedía con frecuencia en su línea de empleo, dejaba a Tomás bajo su cuidado sin cuestionar realmente si ella estaba cumpliendo con sus responsabilidades. Porque quería creer. Necesitaba creer que había tomado la decisión correcta, que Tomás estaba siendo cuidado apropiadamente, que su familia estaba funcionando. Así que cuando regresaba a casa, y Tomás parecía más callado de lo usual, Rodrigo lo atribuía a que el niño era tímido o estaba cansado. Cuando notaba que Tomás había perdido un poco de peso, se decía a sí mismo que era normal, que los niños atravesaban fases. Cuando Gabriela mencionaba casualmente que Tomás no tenía mucho apetito últimamente, Rodrigo lo aceptaba sin investigar más profundamente. Negación. Ceguera voluntaria. El tipo de autoengaño que permite a las personas vivir con situaciones insoportables porque reconocer la verdad requeriría acción, cambio, admitir error de juicio. Pero ahora, de pie en el umbral de su propia cocina, viendo la escena que se desplegaba frente a él, ya no había espacio para negación. Había entrado a la casa con su mochila pesada colgando de un hombro, anticipando el ruido y la actividad habituales. Televisión encendida, sonidos de cocina, tal vez la risa de Tomás. Pero en lugar de eso había sido recibido por un silencio que se sentía demasiado pesado, demasiado denso, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Había dejado caer la mochila junto a la puerta de entrada, notando distraídamente que la sala de estar estaba desordenada pero vacía. Las cortinas estaban cerradas a pesar de que todavía había luz del día afuera, sumergiendo el espacio en una penumbra que se sentía opresiva. Olía a encierro, a aire que no había sido renovado en días. ¿Gabriela? ¿Tomás? Había llamado, su voz sonando extrañamente fuerte en el silencio. No había habido respuesta inmediata, pero entonces escuchó sonidos provenientes de la cocina. El tintineo de cubiertos contra un plato, el ruido de masticación. Había seguido los sonidos, sus botas de trabajo dejando huellas de polvo en el piso, mientras atravesaba la sala hacia la cocina, ubicada en la parte trasera de la casa. Y esto era lo que había encontrado. Gabriela sentada a la mesa de la cocina, una mesa pequeña de formica con 4 sillas que habían comprado de segunda mano cuando se mudaron. Estaba comiendo, su plato lleno de arroz, frijoles, pollo guisado, una comida sustancial y completa. Alrededor de ella, sobre la mesa y el mostrador, había evidencia de más comida. Otro plato ya vacío con restos de salsa, un tazón que había contenido sopa, envoltorios de pan, una botella de refresco medio vacía. Ella había levantado la vista cuando él entró, y por una fracción de segundo su expresión había mostrado algo. ¿Sorpresa? ¿Culpa? Antes de reorganizarse rápidamente en una sonrisa de bienvenida que no alcanzaba sus ojos. Rodrigo, no te esperaba hasta mañana. Su tono era ligero, casual, pero había una tensión debajo que él captó inmediatamente. Pero Rodrigo apenas la había registrado, porque su atención había sido capturada completamente por la figura en la esquina de la cocina, casi oculta en la sombra cerca del refrigerador. Tomás. Su hijo estaba sentado en el piso de linóleo, su espalda contra la pared, sus rodillas dobladas hacia su pecho, sus brazos delgados, demasiado delgados, alarmantemente delgados,
envueltos alrededor de sus piernas. Vestía una camiseta que alguna vez le había quedado bien, pero que ahora colgaba holgada sobre un cuerpo que había perdido masa de maneras que ningún niño de 6 años debería perder. Los ojos de Rodrigo recorrieron el cuerpo de su hijo con una velocidad vertiginosa, catalogando detalles que su cerebro rechazaba procesar, pero que no podía ignorar. Las costillas visibles presionando contra la tela delgada de la camiseta, cada arco óseo claramente delineado. Los brazos como ramitas, sin la carne suave y rolliza que debería caracterizar la infancia. Las mejillas hundidas, haciendo que los ojos parecieran demasiado grandes para su cara. La piel con un tono pálido y ceniciento que hablaba de mala nutrición. Y esos ojos, los ojos de Tomás, que habían sido brillantes y curiosos y llenos de vida, ahora miraban hacia adelante con una vacuidad que era aterradora. No había luz en ellos. No había la chispa de infancia que debería estar ahí. Solo un tipo de aceptación cansada. Una resignación que ningún niño debería conocer. Tomás no había reaccionado cuando Rodrigo entró. No había corrido hacia él gritando «¡Papá!», como solía hacer. No había sonreído. Apenas había parpadeado, sus ojos moviéndose lentamente hacia su padre pero sin realmente verlo, como si estuviera mirando a través de él hacia algo distante y gris. El contraste entre Gabriela en la mesa, bien alimentada, saludable, comiendo con apetito evidente, y Tomás en el piso, emaciado, débil, obviamente hambriento, era tan brutal que por un momento Rodrigo no pudo procesar lo que estaba viendo. Su cerebro rechazaba la imagen, buscaba explicaciones alternativas que tuvieran sentido. ¿Tomás estaba enfermo? ¿Había tenido alguna enfermedad durante estas 2 semanas que explicara la pérdida de peso dramática? Pero no. Incluso mientras el pensamiento se formaba, Rodrigo sabía que no era eso. Conocía desnutrición cuando la veía. Había crecido en un pueblo pobre, había visto niños pasar hambre antes, sabía exactamente cómo se veía. Su hijo estaba muriendo de hambre. En su propia casa, mientras él estaba lejos trabajando para proveer dinero para comida. Mientras su esposa estaba sentada a 3 metros de distancia, comiendo abundantemente. ¿Qué? Rodrigo comenzó, pero su voz se quebró. Tragó saliva con dificultad, sintiendo como si hubiera olvidado cómo formar palabras. ¿Qué está pasando aquí? Gabriela tomó otro bocado de pollo, masticando lentamente antes de responder. Su actuación de normalidad tan grotesca que Rodrigo sintió náuseas subiéndole por la garganta. ¿A qué te refieres? Solo estoy cenando. Llegaste en buen momento. Hay más en la olla si tienes hambre. Rodrigo señaló hacia Tomás con una mano temblorosa. ¿Y él? ¿Tomás no va a cenar? Una expresión de molestia cruzó el rostro de Gabriela. Él ya comió. Comió hace unas horas. Probablemente está lleno. Era una mentira. Una mentira tan obvia, tan descarada, que Rodrigo sintió algo rompiéndose dentro de él. Alguna creencia fundamental sobre la persona con quien se había casado, sobre el mundo que había creído entender. Mírame a los ojos. Su voz salió más baja ahora, más peligrosa. Y dime de nuevo que mi hijo comió. Mírame y dime que ese niño en la esquina, ese niño que está tan delgado que puedo contar sus costillas desde aquí, comió suficiente comida hoy. Gabriela dejó caer su tenedor con un chasquido contra el plato, su pretensión de calma finalmente agrietándose. No empieces con esto, Rodrigo, no después de que acabas de llegar. Estoy cansada. He estado cuidando de tu hijo mientras tú estabas quién sabe dónde. Estaba trabajando. Las palabras salieron como un gruñido. Estaba trabajando para ganar dinero para mantener este hogar, para poner comida en esta mesa. Comida que aparentemente solo tú estás comiendo. Se movió entonces, cruzando la cocina en 3 zancadas largas, sus botas pesadas resonando contra el linóleo. Se arrodilló frente a Tomás, y cuando puso sus manos en los hombros pequeños de su hijo, sintió como hueso presionaba contra su palma sin casi nada de carne en el medio. El niño era todo ángulos agudos y fragilidad como un pájaro con alas rotas. Tomás, Rodrigo susurró,
tratando de mantener su voz estable aunque sentía lágrimas ardiendo en sus ojos. «Mijo, mírame. Papá está aquí ahora. Papá está aquí». Tomás finalmente enfocó sus ojos en su padre, y cuando lo hizo, algo se movió en su expresión. Reconocimiento, alivio, y también algo que rompió el corazón de Rodrigo en pedazos. Miedo, como si el niño estuviera asustado de mostrar demasiada emoción, de expresar demasiada necesidad. «Papá». La voz era apenas audible, ronca por no haber sido usada mucho. ¿Tienes comida?» Las palabras cayeron sobre Rodrigo como golpes físicos. Su hijo de 6 años, preguntando con esa voz temblorosa y esperanzada si su padre tenía comida. Como si la comida fuera un lujo incierto en lugar de un derecho básico. Como si tuviera que pedir permiso para comer en su propia casa. «Sí», Rodrigo respondió, su voz quebrada. «Sí, mijo, voy a darte comida ahora mismo. Toda la comida que quieras». Trató de ayudar a Tomás a ponerse de pie, pero cuando el niño intentó pararse, sus piernas cedieron inmediatamente. No había fuerza en ellos, los músculos atrofiados por desnutrición prolongada. Tomás cayó de vuelta al piso con un pequeño sonido de dolor, y Rodrigo lo atrapó antes de que golpeara su cabeza contra la pared. Está bien, te tengo». Rodrigo lo levantó en sus brazos, y el peso de su hijo era aterrador en su ligereza. Era como cargar aire, como cargar huesos envueltos en piel sin nada sustancial en el medio. Tomás probablemente pesaba la mitad de lo que debería pesar para su edad. Rodrigo se volvió hacia Gabriela, quien ahora estaba de pie junto a la mesa. Sus brazos cruzados defensivamente sobre su pecho, su expresión oscilando entre desafío y algo que podría haber sido vergüenza si ella fuera capaz de sentirla. «¿Cuánto tiempo?», Rodrigo preguntó, su voz temblando de rabia apenas contenida. «¿Cuánto tiempo has estado dejándolo morir de hambre?». «No seas dramático». Gabriela escupió las palabras. «Él come, solo no come tanto como tú piensas que debería. Es un niño quisquilloso, rechaza la comida». «Mentiras», Rodrigo gritó, haciendo que Tomás se estremeciera en sus brazos. «Los niños de 6 años no rechazan comida hasta el punto de la inanición. Mírame decir que le has estado dando comida regularmente. Mírame y di que mi hijo tuvo suficiente para comer hoy». El silencio se extendió entre ellos, cargado y peligroso. En la sala de estar, el televisor que Rodrigo no había notado antes estaba encendido en algún canal de noticias, y la voz de un presentador flotaba hacia la cocina. Los mercados de criptomonedas continúan su tendencia alcista, con Bitcoin superando nuevos máximos históricos. Los analistas sugieren que estos activos digitales representan el futuro de las finanzas, creciendo a tasas que superan cualquier inversión tradicional. Rodrigo escuchó las palabras sin procesarlas realmente, pero algo en ellas resonó cruelmente con este momento. Inversiones que crecen rápido, mientras su hijo se había estado encogiendo lentamente, perdiendo peso y fuerza día tras día. Mientras el mundo celebraba fortunas digitales, un niño de 6 años se había estado muriendo de hambre en esta casa pequeña en las afueras de la ciudad, invisible e ignorado. «Tú te lo comiste todo», Rodrigo repitió cada palabra deliberada y cargada de acusación. «Y lo dejaste con hambre otra vez. ¿Cuántas veces, Gabriela? ¿Cuántas veces te sentaste a comer mientras mi hijo te miraba desde la esquina, demasiado débil para incluso pedir comida? ¿Cuántas veces?». Gabriela no respondió, sus labios apretados en una línea delgada, su rostro enrojecido con algo que podría haber sido rabia o humillación. Rodrigo se movió hacia el refrigerador, todavía cargando a Tomás, y lo abrió con una mano libre. Estaba razonablemente abastecido. Leche, frutas, sobras de comida en contenedores. Comida que había pagado con su salario. Comida que debería haber estado alimentando a su hijo. Tomó una caja de leche y un contenedor con lo que parecía ser pollo, moviéndose hacia el mostrador. Sentó a Tomás allí cuidadosamente, sosteniéndolo porque el niño no tenía estabilidad para sentarse solo, y comenzó a buscar un vaso limpio entre los platos sucios acumulados en el fregadero. «¿Puedes comer, mijo?».
¿Tu estómago puede manejar comida? Tomás asintió vigorosamente, sus ojos ahora fijos en la comida con una intensidad que era dolorosa de presenciar. Era el tipo de mirada hambrienta que Rodrigo había visto en documentales sobre hambrunas, en fotografías de zonas de guerra. Nunca había esperado verla en los ojos de su propio hijo.